Buenas tardes. La verdad es que la mesa que me ha tocado coordinar, en la que pretendemos solucionar todos los retos que afronta la cadena de valor agroalimentaria, están ya todos con un poco de hambre. Es bastante challenging, pero bueno, lo intentaremos. Estoy bien acompañada. Voy a empezar por presentar a los asistentes a esta mesa. Empezaré por Rosana Torrelles, miembro del área de sostenibilidad y proyectos de innovación de cooperativas agroalimentarias de España. Ella participa en el desarrollo del cuaderno cooperativo C3 y el sistema de información geográfica de explotaciones cooperativas. A mi izquierda tengo a Juan Peralta Malvar, que es director de desarrollo de negocio de ERRI, que, como bien ha salido a lo largo de la jornada, es proveedor de soluciones espaciales, y nos va a contar un poco el papel de las empresas de software en los espacios de datos. A mi derecha tengo a Juan Marcelo Gaitán, que es director de Fireware Hubs en Telefónica, y también es el director estratégico del Hub de La Vega Innova, que es el centro de innovación digital que tenemos en el Ministerio de Agricultura. A continuación está Adolfo Peña Acevedo, que es profesor titular de la Universidad de Agrónomos de Córdoba, con los que tenemos una estrecha colaboración. Y, por último, Francisco Romero, que es el director de sostenibilidad de Balam y también es el responsable agro, es el que aterriza toda la propuesta de Telefónica en el agro en nuestro centro de innovación digital, como os decía, de La Vega Innova. Es verdad que prácticamente ya está todo dicho. A lo largo de la jornada ha habido temas que han salido recurrentemente, pero bueno, si queréis podemos hacer un repaso por bloques un poco de los retos. Yo lo que os pediría es un enfoque más pragmático, más aterrizado, a ver cómo podemos dar respuesta a través de los espacios de datos a los problemas reales del sector y que realmente respondan a necesidades del propio sector. Entonces, en ese sentido, me gustaría que me dierais ejemplos de servicios tipo que, derivados de un espacio de datos, pensáis que podrían tener un mayor impacto real en el sector y un poco qué podríamos ofrecerle a un agricultor, a un ganadero, a una organización profesional a cambio de la cesión de sus propios datos. ¿Qué servicios estrella les podríamos ofrecer que les invite a conectarse a un espacio de datos? ¿Empezáis? Quien quiera. Adolfo, rompe el hielo. Venga, como vamos mal de tiempo, casi hago esta intervención y en las preguntas que hable otra gente y a lo mejor hablaríamos. Bueno, en primer lugar, gracias a Juanma, gracias a la Universidad de Jaén y a toda la organización. Por hacer una reflexión, yo empezaría por el final, ¿no? Como hacen con el link los japoneses, ¿no? Es decir, ¿qué soluciones o qué problemas requieren de la compartición de datos para resolverse? Porque claro, aquí hemos visto muchos ejemplos que todo magnífico y la mañana ha sido realmente productiva, pero son cosas que podemos estar haciendo sin que nadie nos comparta datos, en mi opinión. La pregunta es, ¿qué puedo hacer? Por ejemplo, voy a poner un ejemplo y lo dejo solamente puesto. No se puede gestionar una comunidad regante con déficit de agua si no comparten datos. Si no se sabe cuáles son las necesidades de cada uno para repartir el agua que hay. Eso está funcionando ya. Y a nivel de comunidad regante, no hacia terceros, hacia otros consumidores de datos. Por ejemplo, el año pasado, 100% de la producción de vino en el marco de Jerez y una parte muy importante en el marco de Montilla, se fue a cero por el mildio. El mildio ataca y tiene una progresión, y esa progresión que va de un sitio a otro, allí en Montilla Moriles se propaga desde el sur-oeste. Cuando aparecen los primeros síntomas, el comunicar, el compartir esa información con el resto de viticultores es una información que puede ser súper relevante a la hora de adelantarse en tratamientos que a cierta gente les puede salvar la producción. Es decir, yo haría la pregunta empezando por el final. ¿Qué tipo de problemas requieren de compartir datos? Porque otros los solucionamos sin tener que compartir ningún tipo de datos con el conocimiento agronómico y los datos que ya tenemos, ¿no? Por ejemplo, el servicio de alerta temprana, ¿no? Ante la detección de plagas o enfermedades. Efectivamente. ¿Se os ocurre algún otro servicio estrella? A mí es que me gustaría un poco empezar por cómo yo veo los espacios de datos.
¿vale? Cómo yo los entiendo, diciendo lo mismo que acaba de comentar. Lo primero es agradecer este entorno. Creo que ha sido un día muy intenso. Se han presentado muchos modelos de espacio de datos, muchas ideas sobre el concepto de espacio de datos, pero yo no sé si es porque quizás es el momento de dar un salto. Creo que hay muchos actores en el mundo de los espacios de datos, en el ecosistema de los espacios de datos, y ahora lo explico un poco más, pero a lo mejor es el momento de empezar a separar y dentro de hablar de espacios de datos, pero hablar en distintos foros, con distintos ámbitos, con distintas palabras y con distintos lenguajes, porque creo que en un mundo de un espacio de datos hay actores que son puramente consumidores de datos, agricultores, que necesitan entender cómo el espacio de datos va con ellos, en un lenguaje y en una forma de contarlo distinta al perfil técnico de cómo se estructura, se crea y se desarrolla lo que es un espacio de datos. Ambos son importantes, pero quizás debemos de ligarlo. Para mí el concepto de espacio de datos es muy simple, es algo que no es nuevo, hace ya 5.000 años que existe. Para mí la similitud es, hace 10.000 años el hombre empieza a cultivar y se encuentra que tiene un producto que le da servicio para él y que luego pues, tiene unos sobrantes que lo puede comercializar. Pero tarda 5.000 años desde el 10.000 a.C. hasta el 5.000 a.C. en crearse el primer mercado de grano o de alimentación. Aquí también quiero meter una reflexión porque es que a lo mejor estamos intentando ir demasiado rápido y parte de la frustración que tenemos es por intentar conseguir algo que a lo mejor requiere algo más de tiempo. Porque haciendo una similitud con el mundo de los datos, de los espacios de datos, la primera normativa de espacios de datos es de 2020. Estamos en 2026 y ya queremos que todos los agricultores sepan qué son los espacios de datos, los adopten, los consuman, las empresas. Yo soy optimista, creo que el espacio de datos es el futuro porque no hay otra forma de crecer en el modelo de la digitalización del sector. Pero a lo mejor estamos intentando ir demasiado rápido. Porque desde el 5000 que hay referencias del primer mercado en Babilonia hasta el 2000 se tarda otros 3000 años en que los mercados de verdad lleguen a ser un ente común. Para mí un espacio de datos es un mercado, es como ese sitio que tenemos actualmente donde puedes ir a comerciar con un valor que tú tienes, que son esos datos, y ahora mismo quizás es el momento en lo que estamos es creando la infraestructura de ese espacio, cómo van a ser las arcadas, cómo van a ser los tenderetes, quién puede entrar a ese mercado a vender, quién puede entrar a ese mercado a comprar, cómo en los sistemas de seguridad, porque hasta que no existen los mercados de datos tampoco, los mercados de alimentación tampoco aparece el concepto de la moneda. La moneda aparece justamente en esos sitios donde la gente iba a vender sus sobrantes de productos y a sacar un rendimiento de ellos. Es decir, montar un modelo de negocio de comercializar o comerciar sobre la alimentación nos llevó unos 10.000 años. Entonces, aquí hay muchas cosas que definir y hay un equipo muy grande de técnicos creando cosas que son las necesarias, la infraestructura, el espacio, esas arcadas, esas normas para dar seguridad, para dar garantía. Y queremos meter ya en ese sitio, pero tenemos que empezar a sembrar y a hablar con otros señores que son los que van allí a vender y los que van allí a comprar. Pero son mensajes, desde mi punto de vista, completamente distintos. Y quizás a veces los estamos mezclando y estamos llevando nomenclatura. Yo soy ingeniero informático, yo veo aquí demasiado tecnólogo y estamos hablando de espacios de datos y si nos quedamos de nosotros, los espacios de datos, los datos y todo esto lo hablamos de nosotros para nosotros, no vamos a salir a ningún sitio. Yo aquí he hecho en falta, aquí y en todos los proyectos de espacio de datos, el usuario, el consumidor, el que, como dice mi compañero, el que va a comprar esos datos, el que está dispuesto a pagar porque le genera un beneficio en su explotación. Esta última mesa a mí me ha encantado, todas me han gustado, pero esta especialmente me ha encantado porque he visto realidades específicas. Y también, como se apuntaba antes, hay muchas cosas que no hay que inventarlas en los espacios de datos. Hay muchas cosas que parten de soluciones necesarias y a veces ya existe ese comercio one-to-one de una empresa que tiene un buen producto a un montón de usuarios de esos productos. Pero el concepto de espacio de datos es una ambición
algo más, es que no se venda de uno a uno, sino que vayamos a un sitio donde todo el mundo pueda comercializar en unas determinadas reglas. Entonces, los casos de uso o las soluciones definitivas quizás nacen al revés, nacen de qué casos son los necesarios donde necesitas gran cantidad de fuentes distintas para poder compartirla. Entonces, ahora mismo creo que estamos en el momento de crear la infraestructura, o estamos creando las infraestructuras, y quizás estamos un poco lejos todavía de que sea un modelo, que puede ser un modelo real, pero de que ese modelo sea sostenible. ¿Vale? Sí. Bueno, un poco tomando la parte más práctica y justamente no yéndome tanto a tecnicismos, pues para contextualizar también la respuesta que es a esta pregunta, es hablarle la iniciativa de cooperativas agroalimentarias de España. Probablemente no sea en todo el manual de un espacio de datos, pero sí que hemos estado comenzando a generar esta infraestructura de la que hablamos, ¿no? Desde Cooperativas Agroalimentarias de España y junto con la iniciativa, primero de la Unión Europea, de digitalizar todos los tratamientos fitosanitarios y fertilizantes, y posteriormente ya implantado en España, bueno, que también se habló en la mesa anterior a través del CIEX, pues recopilamos datos fitosanitarios, fertilizantes y de las propias explotaciones a través de un cuaderno. Nosotros tenemos dos aliados tecnológicos, por un lado Hispatec, que es el proveedor del cuaderno, y por otro lado ERRI, que es nuestro siguiente paso. Es una plataforma donde tienen todos los datos disponibles, principalmente el técnico de las cooperativas. Y bueno, aquí nuestro principal punto que queremos ofrecer, o este impacto que queremos generar a través de datos que propiamente existen en una explotación, es el retorno de la información. Entonces, existen datos un poco desagregados, a lo mejor en papel y lápiz, pero ahora a través de estas plataformas pues se pretende retornar la información y también generar un asesoramiento de precisión. A lo mejor no es tan sofisticado con sensores, con todo monitorización 24/7, pero sí que son los datos que cualquier agricultor genera, que conoce, que tiene. Entonces, también es una forma de democratizar el dato. No solamente enfocarnos en aquellas cooperativas o en aquellas empresas que son muy grandes y que ya están tecnificadas, sino aterrizarlo también en aquellos pequeños agricultores que a lo mejor de otra forma no tendrían el acceso a grandes volúmenes de datos ni a un asesoramiento tan específico, ¿no? Entonces, bueno, por regresar a los impactos reales, pues el asesoramiento de precisión, y ya en un segundo momento, cuando tengamos más volumen de datos, poder generar también cuestiones de benchmarking, como que el agricultor se pueda comparar con el agricultor medio de su región o de cultivos similares a los suyos, y también generar una red de alertas de plagas y enfermedades. Pero, pues como se decía, primero hay que tener una base sólida de información donde también el proveedor del dato sea consciente y esté convencido de los beneficios que puede obtener de su propia información. Me viene genial hablar después de Rosana, porque colaboramos con ellos en ese proyecto y es uno de los ejemplos que os iba a poner, ¿vale? Respondiendo a la pregunta, Natalia, de qué podemos ofrecer, qué cosas tangibles, creo que el denominador común es conocimiento. Creo que para nosotros, o al menos para nosotros como empresa proveedora de tecnología, a cambio de los datos podemos dar conocimiento. No sé si conocen, hay un modelo que a mí me gusta mucho, que es el modelo que se llama la pirámide de conocimiento. Pone los datos en la parte de abajo de la pirámide. Encima de eso dice, bueno, pues después de los datos estructurados son información. La información con contexto es conocimiento. Y nos queda por encima la sabiduría, que es el conocimiento compartido, ¿vale? Creo que la clave de los espacios de datos, o una de las claves al menos para nosotros, como empresa especialista en la gestión y el tratamiento de datos, es transformar los datos en información y en conocimiento. ¿Qué ofrecemos a los usuarios de las plataformas? Conocimiento. ¿Qué resultados concretos? Por irme por las ramas, si es un discurso demasiado teórico. Pues la respuesta no es única. Depende del negocio de cada uno de los usuarios. Y creo que la clave es la especialización.
Creo que intentar tener una solución global para todos es imposible, que las necesidades entre agricultura y ganadería son totalmente distintas y las necesidades y productos que aportan valor a una explotación de secano no tienen que ver con una explotación de regadío o de invernadero, ¿vale? Con lo cual, la clave es buscar soluciones, buscar el conocimiento que aporta valor a cada una de las organizaciones en función de su problemática y su modelo de negocio, ¿vale? Y lo que creo que tenemos que conseguir es ser capaces de aportar esos resultados, y los ejemplos se han puesto a lo largo de la mañana, los casos que ha puesto Rosana, herramientas para ayuda a tomar decisiones en fertilización, es un buen ejemplo, planes de abonado, a cambio de tus datos te doy un plan de abonado, ¿vale? ¿Qué estamos dando? Una información estructurada y hemos utilizado el conocimiento sectorial sobre cómo se realiza un plan de abonado utilizando datos en bruto que tiene el agricultor. Creo que la clave es que todos los sectores, y en agricultura en concreto, entiendan que los datos son un subproducto de su actividad principal, ¿vale? Si pensáis en agricultura, el objetivo de la agricultura es producir bienes, ¿vale? El que tiene naranjas, su objetivo es producir naranjas, ¿vale? Su objetivo no es producir datos, ni comercializar con los datos. Los datos son un subproducto, como es un subproducto los restos de la poda. Los restos de la poda han tardado mucho tiempo en valorizarse y monetizarse en agricultura. Hay mucho tiempo que se quemaban directamente, o el hueso de la aceituna. Eso ya no pasa. ¿Por qué? Porque se ha encontrado un modelo de negocio en el que esos subproductos de la actividad principal aportan un valor para un tercero, no para el agricultor. Creo que la clave es que encontremos esos terceros a los cuales les aporta valor esos subproductos de la actividad principal, que son los datos. Y de esa forma seremos capaces de encontrar, y vuelvo a cerrar el discurso, esos resultados tangibles que creo que van a ser distintos para cada uno, ¿vale? Se han puesto ejemplos a lo largo de toda la mañana, ¿vale? Casos que los que conozco bien son los de cooperativas, que ha contado Rosana. Elaboración de planes de abonado, sistemas de ayuda a la toma de decisiones en el uso de fertilizantes. ¿Cómo me comparo yo con otras explotaciones similares en mi entorno geográfico y con mi misma actividad? ¿Aporta valor? Sí. La clave es que encontremos cómo los diferentes actores de los espacios de datos podemos dar esa solución alineado con su modelo de negocio, ¿vale? Muchas gracias. Es verdad que además el papel de cooperativas es muy importante en un sector como el nuestro, tan sumamente atomizado. El tener esa cantidad de clientes potenciales, tanto generadores de datos como consumidores de los servicios que vengan derivados de estos datos, es fundamental. Quería tocar otro tema que no ha salido mucho a lo largo de la mañana, pero yo creo que es importante. Igual te lo coloco a ti, Paco. Todos tenemos la percepción que hay cierta reticencia a la compartición de datos en nuestro sector y en todos los sectores, ¿no? Y yo creo que tendremos que tardar algo menos de 10.000 años en conseguir revertir ese cambio cultural. ¿Y cómo pensáis que se puede vencer esa barrera a la compartición de datos? Bueno, al final yo creo que el compartir datos a día de hoy es una barrera, igual que es la digitalización en muchos de los casos, y es la base. Al final, como comentaba Adolfo, los datos tienen que servir para atender a unas necesidades múltiples, no solo a una en concreto, sino que sean interoperables entre sí y que ese mismo dato nos pueda servir para dar diferentes servicios y mejorar la calidad de ese servicio. A día de hoy yo creo que los agricultores compartan datos, muchos de ellos ya lo están haciendo sin ellos saberlo. El caso es hacerle partícipes de que ese servicio final que se les está ofreciendo tenga un valor añadido para ellos. Hacerles ver que el compartir cierta información que para a día de hoy para ellos es sensible, es una información que la puede tener cualquier persona o administración o entidad sin que ellos prácticamente saberlo lo saben, pero que no son conscientes de ello. Entonces, como hacerles ver que al compartir esa información, ya no solo con la administración, sino con el vecino, va a ser un beneficio directo para ellos, para ser más rentables, más productivos y más sostenibles. Entonces, yo creo que la forma es en inculcar a ellos una solución que, al aportar datos de ese mismo modelo, te permita a ti recibir un servicio para tú ser más productivo. ¿Tienes algo más que decir en ese sentido?
Bueno, específicamente en la parte de la recolección de datos a través de un cuaderno, pues sí que hay que tener un trabajo de cambiar la mentalidad, ¿no? De la persecución al aprovechamiento del dato. Y bueno, esto sí que es complicado, pero se puede generar a través de ciertos resultados directos, sencillos. O sea, por ejemplo, en el aspecto del asesoramiento, pues tener un asesoramiento más preciso que me repercute en costos de insumos, pues sí que digo, mira, me conviene, le di mi información y me dio un mejor plan de operación, ¿no? Entonces, a lo mejor no tenemos que irnos a las grandes soluciones de automatización, de inteligencia artificial, porque bueno, ahora es el tema en todos los lugares, pero sí que esos pequeños resultados que sean tangibles para el proveedor del dato generan la confianza necesaria para decir, vale, estoy generando algo y de retorno tengo un resultado, a lo mejor no el que esperan, pero ya más preciso, ¿no? Coincido totalmente con Rosana, ¿vale? De acuerdo. No, por favor. Creo que es importante identificar esas ganancias rápidas, me sale en inglés la palabra, los quick wins, esas ganancias rápidas que sin mucho esfuerzo aportan algo de valor. Quizás no es la solución ideal, pero creo que es importante que seamos capaces de demostrar el valor de los datos para casos concretos. Solo ahorrar un 5% en costes, bueno, podríamos optar o aspirar a un 20%, por supuesto, pero creo que es más importante en una primera etapa en la que estamos ser capaces de demostrar un retorno de la inversión de un 5% que hacer un plan a 2 años con un 20%. Por el nivel de inmadurez, de cambios a los que estamos sujetos, ¿vale? El intercambio de datos, el paradigma de los espacios de datos es algo realmente nuevo, ¿vale? Lo que no podemos pretender es pasar de 0 a 100 en un año, ¿vale? Por eso creo que es importante el identificar esas pequeñas ganancias, como decía Rosana, que nos pueden aportar valor ya de forma inmediata y que a partir de ahí podemos trabajar en mejorarlos, en la mejora iterativa de esos puntos, ¿vale? Sí, yo estoy totalmente alineado. Le tenemos mucho miedo a compartir datos y estamos todo el día compartiendo datos. Siempre que tenemos un retorno y un beneficio, compartimos datos. Tenemos todos cuentas de Gmail. ¿Por qué? Pues porque nos da un servicio y es gratis. Y a cambio compartimos datos. Todos utilizamos un montón de herramientas en las que no leemos, le damos a compartir nuestros datos. ¿Por qué? Pues porque queremos el servicio que nos ofrece alguien porque es de utilidad para nosotros. La clave está en encontrar algo que sea suficientemente útil al agricultor o al ganadero para que diga, claro que comparto mis datos, porque me renta, como dicen los chavales ahora mismo. Entonces, la clave está en eso, en que le rente, y tenemos que encontrar esa rentabilidad para el agricultor de una forma sencilla. Y luego, aquí sí que es verdad que quizás, desde mi punto de vista, hay una parte fundamental de la administración pública. ¿Por qué? Porque yo considero que la administración pública, si ofreciera esos usos, esos consumos, y estar detrás de una administración pública, da una cierta garantía y seguridad sobre el no mal uso de los datos. Las administraciones públicas tenéis ese punto que no tenemos las empresas privadas, quizás, de hacer un mal uso de los datos, aunque no es verdad ni una cosa ni la contraria, pero sí que estáis empoderados del non-profit, del no mal uso de los datos. Entonces, quizás los usuarios finales, si muchos de esos servicios, de esos espacios de datos, al menos en esas primeras instancias, estuvieran gobernados por administraciones públicas, al menos en el arranque, eso también quitaría una barrera de tranquilidad a ciertos entornos de uso de datos, sabiendo que vosotros no vais a hacer un mal uso de ellos. Muy breve. Creo que la clave de la respuesta a esta pregunta, igual que la primera, igual que la tercera y a la cuarta, está en lo que ya dijo Antonio Alcorea al principio. Como no enfoquemos estos productos y servicios, nos estamos convirtiendo todo este negocio en lagos, en plataformas que ya existen y que no van a ningún sitio. En cuanto a las barreras, no voy a insistir sobre lo que ya se ha dicho, pero yo creo que hay que distinguir para participar en los espacios de datos en barreras en función del tipo de proveedor, muy breve lo voy a hacer, el tipo de proveedor y
y el para qué. Me explico. No es lo mismo la barrera para mí como investigador, porque yo puedo ser proveedor de datos. Yo soy un magnífico candidato para proveer de datos científicos que podrían valer mucho en el mercado, que están en un paper, una publicación holandesa en inglés, donde lo que habéis visto son 4 gráficas y detrás de esas 4 gráficas puedo tener 2 millones de datos, que están trabajando después de 20 años recopilando datos de suelos, de cárcavas, de no sé. Y no los estamos compartiendo. Propongo un espacio de datos del conocimiento. No están en ningún sitio. En algunos artículos científicos, si os vais al final, ponéis supplementary material o material suplementario, le dais, os llevo un enlace y os enseña 4 tablas más. Pero os puedo asegurar que los ordenadores de todos los centros de conocimiento de aquí todo el mundo hay millones de datos que valen mucho y podría, no puedo, por protección de, no, pues, un tema que me comentaban ayer en la Comisión Europea de un banco de datos valiosísimo con 20 años de acumulación de datos que están ahí negociando. Increíble, ¿eh? Sería increíble. ¿Cuál es la barrera para mí? Bueno, yo no tengo ninguna. Es decir, yo como funcionario público, es decir, yo lo que he hecho lo he hecho con dinero público, por tanto lo compartiría. ¿Dónde? No tengo el sitio en este caso. Un agricultor, además de la utilidad en la que estamos todos de acuerdo, la confianza. Porque al final es un ciudadano, un empresario, también las empresas, no solo porque proveen agricultores, proveen empresas que están fiscalizados. Y yo he tenido clientes de consultoría, cuando hacía consultoría y ahora cuando pregunto, que no quieren ayuda ni incentivos, porque no quieren que les miren las cuentas, simplemente. No quieren dar explicaciones, ya se las mira Hacienda todos los años. Entonces, la gente, estamos todos fiscalizados. La información que es obligatoria se da. La que no se da a la gente, que no es obligatoria, la gente se lo piensa mucho. Es un problema de confianza. Y tenemos una barrera con la confianza. Y esa confianza tenemos que ganarla otra vez con la respuesta misma que ya se anticipó esta mañana aquí, ofreciendo productos y servicios donde saquen algún valor a esos datos que están proporcionando y van a confiar en que han sido útiles. Y un tema, yo que soy agrónomo, que no sé nada de ciberseguridad ni de nada, pero los que os dedicáis a esto tenéis que garantizar, tenéis que conseguir que confíen en que sus datos van a estar seguros, protegidos, anonimizados, etcétera, etcétera. Creo que eso es muy importante cuando hablas con la gente. ¿Dónde van a estar? ¿De verdad esto no lo va a ver nadie? Porque querrán o no. Yo tengo de compañeros agricultores sus producciones, de sus fincas, sus producciones, lo que han cobrado por esas producciones de verdad, lo que han perdido por el camino, las mermas que le llaman a la producción de verdad. Claro, compartir eso está bien, pero es una información, vamos a decir, sensible. O le garantiza que va a hacer un uso para darle valor con lo que comparten otros como él. Y como se decía antes, ¿dónde estoy respecto a la media, por ejemplo? Si soy de los buenos, de los malos, ¿qué habré hecho mal? Y buscar respuestas, si no está compartiendo información muy, muy, muy sensible. Y esa confianza, que creo que es una palabra que ha salido aquí mucho, también es algo en lo que hay que trabajar. Y andando un poco en lo que apuntaba Juan Marcelo sobre que estemos una administración pública detrás, no creas que a veces se nos percibe como algo positivo, porque, a ver, desde el Ministerio de Agricultura muchas veces se nos percibe solamente con la gorra de controladores o fiscalizadores de la política agrícola común. O sea, que no creas que a veces eso es un marchamo o una garantía non-profit. Vencer esa barrera, que no solo tenemos esa gorra, no es tan fácil. Os quería introducir ya por último, porque ya son unas horas bastante tardías, mirando al futuro inmediato, hemos podido ver un montón de iniciativas que están contando, ¿no?, con una financiación pública muy importante, que al final queremos ver qué modelos de negocio pueden garantizar su viabilidad o su sostenibilidad en el tiempo y cómo pensáis con qué modelos de negocio o qué esquemas organizativos deberán ir adoptando en un futuro muy cercano, porque los fondos se agotan a mediados de este año, para que puedan ser sostenibles en el tiempo mediante la escalabilidad por sus sectores o por territorios. ¿Qué pensáis? Venga. La bola de cristal. ¿Cómo se va a sostener? Sí.
Yo en esto no soy muy optimista, la verdad. Yo te he visto. Porque, bueno, yo pienso que los modelos solo son sostenibles si realmente generan un balance económico entre los ingresos y los gastos. Y creo que los generadores de ingresos, es decir, los consumidores de esos espacios de datos, no están ni mentalmente preparados, ni existen los datos suficientes como para que mañana, pasado, ni en 2027, puedan empezar a consumir datos al ritmo necesario como para hacer sostenible. Yo como ingeniero informático más o menos sé que hay por detrás de un espacio de datos en cuanto a infraestructura. Yo insisto, yo esto lo asimilo, por ejemplo, por poner otro ejemplo, como una autopista de peaje o una autovía. Pues para que esta autopista de peaje sea sostenible tiene que pasar un número de vehículos suficiente que paguen un fee suficientemente pequeño como para que tantos vehículos sostengan toda la construcción, el mantenimiento y el soporte de las autovías. Yo pienso, disculpadme, yo no veo esto preparado. Pueden empezar a pasar los 3 primeros, los 5 primeros, los 10 camiones avanzados que se creen de verdad en esto y que le sacan algún rendimiento, pero como para el punto de hacer el clic de que sea sostenible, yo me temo que la administración, si cree en esto, le toca estar unos añitos más aguantando, soportando las autovías, porque las autopistas todavía no hay volumen suficiente como para que sea sostenible. Venga, voy yo a llevarle la contraria por animar esto un poco. ¿Vale? Si nos damos la razón todos entre todos, no tiene esto ninguna gracia. Yo voy a poner un ejemplo concreto. Yo creo que primero el concepto de espacio de datos va a ir evolucionando porque llevamos 4 años, 3 años con esto, con lo cual pensar que hemos llegado ya a la definición canónica de espacio de datos me parecería ser un poco presuntuoso. Yo creo que va a cambiar. Os voy a poner un ejemplo concreto de una iniciativa que no es un espacio de datos, o sea, por favor, subrayad eso y en negrita, no es un espacio de datos, pero tiene muchos aspectos en común, ¿vale? Y es el de mi empresa, ¿vale? Entonces, ¿qué me gustaría ver dentro de unos años y ver como ejemplo de que esto ha tenido éxito? Más ejemplos como el que os voy a poner. Mi empresa, lo mencionó antes mi compañero Pedro, tiene un repositorio, mi empresa Serri España, mantiene un repositorio, RI a nivel global, mantiene un repositorio que se llama Living Atlas, ¿vale? Es un repositorio de datos que hay, en su mayor parte son datos públicos, ¿vale? Están datos de Sentinel, los datos de Sentinel son públicos, el que los quiera va, se los descarga, los coge y hace lo que quiera con ellos. Tienen unos términos de uso, ¿vale? El Ministerio de Agricultura publica muchísimos datos públicos también, pues ahí están, el que los quiera, se los descarga y todo esto tiene en común que son formatos geoespaciales, ¿vale? Ese repositorio lleva existiendo muchos años y va a seguir existiendo, es decir, es sostenible. Y no porque cobremos por ese servicio, sino porque es un valor añadido que damos a nuestro modelo de negocio, que es el suministro y el uso de nuestra tecnología, que es la tecnología de ArcGIS. ¿Cuál es el modelo de ERRI? Y es donde quiero que os miréis porque quizás os sirve de inspiración. Nuestro modelo es ser un proveedor de tecnología. No somos un productor de datos. ERRI no es un productor de datos. ERRI es un broker de contenidos de terceros, ¿vale? Hay muy pocos datos, hay algunos, pero son excepciones los datos que produce ERRI. En su mayor parte son datos públicos o privados que distribuimos de terceros. Y lo que hacemos es poner ese repositorio para facilitar que nuestros clientes, nuestros usuarios, puedan usar nuestras herramientas de la forma más sencilla, ¿vale? Y esta mañana han salido ejemplos de aplicaciones que algunas de ellas, pues en mayor o menor medida, tenían datos de ese repositorio. ¿Es sostenible? Sí. Mantener el Living Atlas es un centro de coste para ERRI, pero no es un problema. ¿Por qué? Porque mi modelo de negocio no es explotar los datos. Una de las características que nos diferencia de otras empresas es ERRI nunca procesa tus datos, no posee tus datos. Los datos son del que los produce, ¿vale? En ese repositorio, en ese Living Atlas, es un gran catálogo de datos. Tú puedes federar tus datos y tener una infraestructura propia que sirve esos datos al vuelo. Si no lo quieres, ERRI te pone la infraestructura de almacenamiento de esos datos. Hemos encontrado el equilibrio de esa autopista, ¿vale?, en la que la gente no está pagando el peaje por consumir los datos.
pagan otro peaje, pagan el software, ¿vale? Pero sí que hemos encontrado un equilibrio entre nuestro modelo de negocio y algo que es el encaje con los datos, ¿vale? Datos de terceros. ¿Qué hacemos? Nosotros respetamos los términos de uso del que produce los datos. Si el Ministerio de Agricultura no dice que esos datos se pueden utilizar, lo siento mucho, pero no se cargan. Úsalos tú a lo que quieras con ellos, ¿vale? Entonces, no es una utopía encontrar modelos de negocio que incluyan la compartición de datos, ¿vale? Living Atlas lleva existiendo muchos años y va a existir muchísimos más, porque no hace nada más que crecer. Es uno de los principales valores diferenciales de nuestra tecnología. ¿Qué nos diferencia a nosotros del software libre, por ejemplo? Te puedes descargar QGIS o puedes comprar una licencia de ArcGIS. Las dos opciones son válidas, ¿vale? Uno de los valores diferenciales nuestros es, con mi tecnología te doy los datos ya preparados. En 5 minutos no, pero en una semana montamos los casos de uso que habéis visto de las aplicaciones que hemos visto del Soil Data Space. Real, ¿vale? ¿Por qué? Porque no me tengo que preocupar de procesar todos los datos, tengo que procesar aquellos datos en los que yo aporto un valor diferencial. Quiero decir que no os limitéis a modelos de negocio en el que el ingreso viene derivado de la explotación del dato, ¿vale? El dato es una pieza más de modelos de negocio mucho más amplios. Ampliar la visión, porque lo que me gustaría ver dentro de 5 años como un ejemplo de éxito es muchos más ejemplos como el de Living Atlas, en el que el intercambio de datos es parte clave y esencial de un modelo de negocio que es sostenible. ERRI lleva 50 años haciendo lo mismo. 50 años. Hemos sobrevivido a la aparición de Internet, de los mainframes, de los PCs. He visto caer empresas por el camino de todos los tipos, algunas de las que yo estaba antes. Y para ERRI sigue siendo un modelo económicamente sostenible, ¿vale? Es decir, no está reñida la rentabilidad con el intercambio de datos como parte de ese modelo de negocio, ¿vale? Y tenéis que hacer el ejercicio de encontrar vuestra clave. ERRI encontró la suya, vosotros tenéis que hacer el ejercicio de buscar la vuestra, ¿vale? Yo sí, si tenéis algo más que añadir. Sí, no, yo simplemente creo que al final lo que hay que hacer es buscar y identificar el nicho de mercado. Es decir, no podemos llegar y venderle al agricultor los mismos datos que nos está proporcionando. Hay que abrir el mercado y hay que identificar a otros sectores y que esos mismos datos sean extrapolables al consumidor. Es decir, que el consumidor sea el que demande esa información, porque al final es el que va a determinar si un producto vale o no vale. Es decir, el que se compra o no se compra. Entonces, al agricultor no le podemos pedir que suministre los datos y que nos vuelva a comprar, porque los márgenes que tiene, vamos, o la media de agricultores que tenemos en España por edad o por superficie, no vamos a generar datos más allá de, porque, como hemos visto, Castillo Canena hay uno. No tenemos más que generen esos modelos de negocio, esas inversiones. Entonces hay que identificar el mercado, ver realmente. Yo creo que ahora mismo los espacios de datos se parecen un poco a una startup que acaba de empezar, que ha generado su software o su MVP, pero que le falta identificar cuál es su nicho de mercado y llegar al objetivo de decir, oye, voy a plantarme aquí y voy a ir con este producto que es muy bueno, pero no tengo identificado cuál es mi cliente. Entonces yo creo que hay que ir al consumidor, a otros sectores que sean otras verticales y ser interoperables con ellos para que esos datos realmente cobren valor. Me gusta que acabemos así una visión positiva del futuro que tenemos en el medio plazo. Y no sé si tenéis alguna pregunta o alguna duda, alguno de los asistentes. Adelante.